Bueno, hola a todos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a explicar brevemente, vamos a hacer una introducción a los transformadores que vamos a estudiar a lo largo de esta parte del curso. Bueno, en esta introducción pues vamos a hablar un poco de la historia, de dónde viene eso del transformador, cuál fue la necesidad que se planteó para la invención de estos transformadores. Y vamos a ver un poco la tipología, la constitución, la tipología y la constitución. Vamos a dejar el funcionamiento y características para el próximo videotutorial, ¿de acuerdo? Así vamos a pequeños sorbos, a pequeños sorbitos para ir asimilando los contenidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sin más dilación, os voy a empezar comentando a modo de introducción que, bueno, que el primer sistema que hubo de distribución de potencia en los Estados Unidos fue un sistema de corriente continua a 120 voltios, inventado por Thomas Alva Edison. ¿Vale? Este sistema se utilizaba para suministrar potencia a bombillas incandescentes. Esas bombillas que mejoró Edison con respecto a las bombillas inventadas por el señor Swan. Bueno, pues la primera central de potencia de Edison entró en operación más o menos en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1882. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por desgracia este sistema de potencia generaba y transmitía potencia a tan bajos voltajes que se requerían muy altas corrientes para suministrar cantidades significativas de potencia. Claro, estas altas corrientes lo que ocasionaban eran enormes caídas de tensión en las líneas y pérdidas de potencia, en esa transmisión de la energía. Por lo tanto, el área de servicio quedaba bastante restringida, con lo cual las estaciones de generación se debían colocar cada pocas manzanas. Luego, la ciudad de Nueva York estaba plagada de esas estaciones de generación por aquel entonces. Y esa es la mayor problemática que tenía la corriente continua, la problemática del transporte de la energía. Fijaos que un empleado de Edison, de Thomas Alva Edison, ¿vale?, de origen serbio, que nació en Serbia, pues estaba trabajando en la sede de París de la compañía de Edison, y viajó desde allí, desde París, hasta Nueva York, con una carta de recomendación de su jefe, del que era su jefe, para poder trabajar con Edison, para poder trabajar con el que era llamado el padre de la electricidad. Y él viajaba con la idea de desarrollar un nuevo sistema de generación. Y este sistema de generación lo había pensado en forma alterna, ¿vale? Bueno, como os podéis imaginar, este señor que viajó de París hasta Nueva York para implantar un nuevo sistema de generación y transporte de energía era Nikola Tesla. A partir de ese momento de la historia, pues Nikola Tesla y Thomas Alva Edison tuvieron sus más y sus menos, hasta que todos estos más y menos desencadenaron prácticamente una guerra, la que se llamaba Guerra de las Corrientes, para ver cuál de los dos sistemas se imponía por aquel entonces en Estados Unidos. Bueno, pues esta guerra culminó con la primera estación generadora de corriente alterna. Como sabéis, ya la distribución, el transporte y la distribución de energía se hacen en forma alterna. Y esta primera estación generadora de corriente alterna se situó en las cataratas del Niágara y sigue funcionando. Por lo tanto, cuando ya tenemos corriente alterna, tenemos una serie de ventajas. Una es el transporte y otra, que es el tema que nos ocupa, va a ser la facilidad que va a haber para poder aumentar o disminuir la tensión y, por lo tanto, poder transportar la energía desde puntos de origen hasta puntos de consumo alejados y realizar el proceso inverso de bajada de tensión cuando ya estemos en los puntos de consumo. Así pues, la invención del transformador, junto con esta nueva forma de generación de energía, pues eliminaron para siempre las restricciones referentes al rango y el nivel de los sistemas de potencia. ¿De acuerdo? Luego esa fue la necesidad que se creó para la invención del transformador. Un aparato capaz de elevar la tensión en origen y disminuir escalonadamente la tensión a medida que se iba llegando a los puntos de consumo. No obstante, hoy vamos a tener más aplicaciones de transformadores. Entonces,
a partir de aquí vamos a hablar un poco de la tipología y la constitución de esos transformadores, ¿vale? Como sabemos, o como vamos a estudiar en este tema, en esta unidad, el propósito principal de cualquier transformador va a ser convertir la potencia alterna de un nivel de tensión en potencia alterna y de la misma frecuencia, pero en otro nivel de tensión. Y fijaos que hablo de niveles de tensión, no hablo de si elevo la tensión de una parte del transformador a la otra, que ahora llamaremos a esas partes ya de una manera más técnica, o si la reduzco. Puedo hacer las dos cosas. Pero los transformadores, aparte de ese propósito principal, pues se pueden utilizar para otros propósitos. Por ejemplo, pues para mostrar voltajes, mostrar corrientes, transformar impedancias. Pero en este tema vamos a dar mayor relevancia al transformador de potencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver los tipos de transformadores. Pues se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, los transformadores en función de la potencia que van a transformar pueden clasificarse pues, en tres grandes grupos. Los transformadores de potencia, transformadores de comunicación o transformadores de medida, muy importantes estos últimos. Aparte de los de potencia, que son los principales, los transformadores de medida van a ser importantísimos. ¿Vale? Y dentro de los transformadores de medida vamos a encontrar de tensión o de intensidad. Estos transformadores de medida van a permitir que cuando un aparato de medida tenga imposibilidad, sea imposible construir un aparato de medida que mida directamente una tensión, una intensidad por su elevado valor, lo que se va a utilizar son estos transformadores que van a convertir ese elevado valor, bien de tensión o bien de corriente, en uno más pequeñito pero proporcional. Y en ese valor pequeñito es donde se va a medir con un aparato de medida al uso, normalizado, normal y corriente. Pero claro, lo único que se va a cambiar en ese aparato de medida es la escala, la pegatina que indica la escala. De tal manera que en esa pegatina que nos indica la medida aparezca una escala ampliada correspondiente a lo que está sucediendo en el primario del transformador, ¿vale? Donde queremos medir realmente. Bueno, otra forma de clasificarlos pues, sería en función de su utilización, por ejemplo. Hay transformadores de seguridad, pues, por ejemplo, de tipo aislador o para juguetes, para timbres. Transformadores de conexión a la red para instalaciones de amplificación, para aparatos electromédicos, por ejemplo. Transformadores de encendido para sistemas de encendido de calderas, los que van a suministrar energía eléctrica a los electrodos, por ejemplo. Transformadores de soldadura, que van a tener un campo de dispersión regulable. Y luego, según el medio ambiente para el que estén diseñados, pues se van a dividir en transformadores para interior o transformadores para intemperie. Y así podríamos realizar otras muchísimas clasificaciones. ¿Vale? Y ahora nos tenemos que centrar en cómo está constituido los transformadores, cómo están constituidos. Pues fijaos que el transformador está constituido por dos o más bobinas a las que vamos a llamar devanados. Estos devanados van a ser de hilo de cobre esmaltado y aislados entre sí eléctricamente, ¿vale? Y van a estar enrollados alrededor de un núcleo de material ferromagnético. El devanado que va a recibir la energía eléctrica se va a denominar devanado primario, con independencia si se trata de mayor o menor tensión. Y el devanado del que se toma la energía eléctrica a la tensión transformada se va a denominar secundario. Los transformadores de potencia se van a construir de dos maneras. Un tipo de transformador consta de una pieza de acero rectangular laminada con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo, ¿vale? Este tipo de construcción, que es el que veis en pantalla, es conocido como transformador tipo núcleo, ¿vale? Es el que estáis viendo ahora. El otro va a constar de un núcleo laminado de 3 columnas cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Este tipo de construcción se conoce como transformador tipo acorazado. Es el que estáis viendo ahora en la pantalla. Y, en fin, en todo caso, el núcleo se construye con delgadas láminas aisladas eléctricamente unas de otras, para minimizar las corrientes parásitas. ¿De acuerdo? Nunca vamos a encontrar un núcleo macizo. Sería energéticamente hablando, sería un desastre.
Bueno, en un transformador las bobinas del primario y del secundario están físicamente enrolladas una sobre la otra, ¿vale? La bobina de menor voltaje está situada en la parte interna, más cerca del núcleo. Y esto es por tres cosas, básicamente, por tres objetivos. El primero es que simplifica el problema del aislamiento del devanado de alta tensión desde el núcleo, ¿vale? Al alejarlo más, al tener el otro devanado de por medio, pues tengo mayor aislamiento de ese devanado de alta tensión. Fijaos que resulta menor flujo disperso que en caso de disponer los dos devanados en el núcleo separados, ¿vale? Es decir, no pierdo líneas de campo o pierdo menos líneas de campo y por lo tanto tengo mayor rendimiento de esas máquinas, ¿vale? Y mejora la refrigeración de esta manera. En cuanto a los devanados, hay dos formas típicas de bobinados para transformadores, los cilíndricos y los planos. El bobinado cilíndrico pues, se usa en el núcleo, en el transformador tipo núcleo, y el bobinado plano cuando el núcleo es de tipo acorazado. ¿Vale? Los materiales aislantes para el bobinado o para colocar entre capas son pues, normalmente papel barnizado, fibra, micanita, cinta impregnada, algodón impregnado, etc. Y para transformadores con bobinados al aire y para los sumergidos en baños de aceite se utilizan los mismos materiales a excepción del caucho y sin impregnarse. Bueno, en cuanto a los conductores para hacer bobinas, pues su tipo depende de la sección. Pues hasta 6 milímetros cuadrados se pueden usar hilos de cobre esmaltado y por encima de este límite se usan cables de muchos hilos para hacerlos más flexibles. ¿De acuerdo? El aislamiento para los conductores pues puede ser algodón, que luego se impregnará si no se emplea baño de aceite. Y para transformadores de soldadura que trabajan con tensiones muy, muy bajas y corrientes muy elevadas, se suelen colocar las cintas de cobre sin aislamiento, ya que la resistencia de contacto entre ellas va a ser suficiente para evitar pues, esos drenajes de corriente, fugas de corriente. Y además, esta situación va a mejorar, debido a la oxidación que se va a producir en el cobre. En cuanto a los núcleos, como os decía, existen dos tipos, el tipo núcleo y el tipo acorazado. Cualquiera de estos núcleos va a tener dos misiones fundamentales. La primera, la que más nos importa, la misión principal, va a ser, desde el punto de vista eléctrico, tomando el punto de vista eléctrico, pues va a ser la vía, ese núcleo, por la que discurra el flujo magnético. ¿Vale? A través de las partes de la culata conduce el flujo magnético siguiendo un circuito prescrito de una columna a otra. Y desde el punto de vista mecánico, pues va a ser el soporte de los arrollamientos, ¿de acuerdo? Para generar flujo magnético, es decir, para magnetizar el núcleo de hierro hay que gastar energía eléctrica. Dicha energía se va a tomar del primario, ¿vale? Y el constante cambio de magnetización del núcleo de hierro origina pérdidas. Fijaos que al ser corriente alterna, el flujo magnético asociado a esa corriente aumenta y disminuye y cambia de sentido. Por lo tanto, es un flujo variable continuamente. Bueno, pues estas pérdidas pueden minimizarse eligiendo tipos de chapa con ciclos de histéresis estrechos, como es el caso del hierro dulce, ¿vale? Los ciclos de histéresis lo que van a hacer es, cuanto mayor sea el ciclo de histéresis, mayor magnetización va a adquirir el núcleo, ¿vale? Y con ciclos de histéresis estrechos lo que se consigue es que el núcleo se magnetice muchísimo menos, ¿de acuerdo? Y todo lo que sea emplear energía en magnetizar y en un sentido o en el otro el núcleo va a ser energía perdida. Por lo tanto, por eso en los transformadores vamos a utilizar materiales cuyo ciclo de histéresis sea pequeñito, que se magneticen poco. Además, como el campo magnético varía respecto al tiempo, en el hierro se originan tensiones que dan orígenes a corrientes parásitas, las que se llaman corrientes de Foucault. Bueno, estas corrientes, que están siempre asociadas a la resistencia óhmica del hierro, van a motivar pérdidas que pueden reducirse empleando chapas especialmente finas y aisladas entre sí. Si nos fijamos en cualquier transformador, los núcleos van a estar siempre laminados. Bueno, y no solo en los transformadores, ya veréis que en otras máquinas eléctricas también los núcleos van a estar laminados precisamente para evitar estas pérdidas. O para minimizarlas, no evitarlas, pero sí minimizarlas. En cambio, si utilizáramos un núcleo de hierro macizo, se producirían pérdidas por corrientes parásitas que serían excesivamente grandes. Y claro,
Si hay corriente circulando por un material, este se calienta. Y entonces lo que conseguiríamos o lo que se produciría, aparte de las pérdidas de energía, sería un calentamiento excesivo de ese núcleo de hierro, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del tipo núcleo. 4 cosinas. Pues este tipo de núcleo pues, no va a ser macizo, sino que está formado por un paquete de chapas superpuestas y aisladas eléctricamente entre sí. Y para colocarlas y poder ubicar el bobinado terminado alrededor del núcleo, pues se van a construir cortadas colocando alternadamente una sección en U con una sección en I. ¿Vale? La capa siguiente superior cambiarían las posiciones. Donde estaba la U ponemos la I y donde estaba la I ponemos la U. Y así se van superponiendo las chapitas. El aislamiento entre chapas pues se consigue, depende de la tensión con la que vayamos a trabajar, pero con barnices especiales, con papel de seda o simplemente oxidando las chapas con un chorro de vapor. Y el tipo acorazado. Y con esto acabo la tipología, un poco que veáis cómo son los transformadores. El tipo acorazado, este tipo de núcleo es más perfecto, ¿vale? Pues se reduce la dispersión. No pierdo tantas líneas de campo por ir fluyendo a través del material ferromagnético. Para armar el núcleo acorazado, pues también se construye por partes. Acordaros que este es el de 3 columnas. Pues unas chapitas van a tener forma de E y otras forma de I. Y se colocan, pues igual que hacíamos antes, de forma alternada para evitar que las juntas coincidan. De hecho, y el hecho de que los núcleos sean hechos en 2 partes, hace que aparezcan juntas donde los filos del hierro no coinciden perfectamente, ¿vale? Ahí es donde queda una pequeña luz, una pequeña separación, a la que se llama entrehierro. Ahí es donde se pierden las líneas de campo, en esos entrehierros, donde más se pierden. Bueno, pues fijaos que en el tipo núcleo va a haber 2 entrehierros en el recorrido de las líneas de flujo. Al igual que en el acorazado, al final, porque los 2 laterales son atravesados por la mitad de las líneas cada uno. Bien, bueno, esto va a ser lo correspondiente a la tipología, un poco la introducción, la tipología, con lo que nos vamos a encontrar. Y en el próximo video tutorial, los voy a hacer cortitos, como máximo 20 minutos cada uno, para que podáis ir asimilando de uno en uno. En el próximo vamos a hablar del funcionamiento, ¿vale? Del funcionamiento de los transformadores. Vamos a empezar por los monofásicos y luego abordaremos el tema de los transformadores trifásicos, ¿vale? Con sus particularidades. Bueno, pues un saludo a todos y seguimos en el próximo video tutorial con el funcionamiento de estos transformadores. Hasta luego.